En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Donald Trump es el político perfecto para el declive de Estados Unidos, dijo en 2018 Morris Berman, uno de los más agudos críticos de la sociedad capitalista estadounidense. Pero con Trump y ahora Biden, todo indica que Estados Unidos ha perdido su norte, al grado de que, exagerado o no, se aborda de manera creciente la idea de una nueva guerra civil entre nuestros vecinos del norte. Mientras la popularidad de Joe Biden se desploma y 7 de cada 10 estadounidenses no quieren su reelección, el expresidente Trump marcó su regreso a Washington, D.C. el martes pasado con un discurso orientado hacia las elecciones presidenciales del 2024 en la reunión del Instituto America First Policy. ¿Qué significaría el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca para Estados Unidos, para México y para el mundo? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, espacio de la octava. Recordarán que hace mucho tiempo, cuando estábamos en televisión, en el noticiario de la octava en la noche, En Contexto, les llegué a comentar que para el 2024 el señor Trump evidentemente buscaría, ya sea él directamente, regresar a la Casa Blanca o a través de su hija Ivanka. Y les di ahí una más o menos amplia explicación. Pues la semana pasada, esta semana, el martes pasado, precisamente regresó a Washington el presidente Donald Trump y fue inequívoca la señal que envió en torno a lanzarse muy posiblemente como candidato nuevamente para buscar la presidencia en el 2024. Vamos con este panorama con mi compañero Jesús Velázquez y regreso con una mesa de análisis en contexto aquí en la octava. A pesar de ser investigado por el asalto al Capitolio, Donald Trump busca nuevamente obtener la silla presidencial de la Casa Blanca para el 2024. El discurso del magnate neoyorquino durante su gestión fue luchar contra la migración y la criminalidad, un mensaje que provocó un doble discurso entre la ciudadanía. Tras su derrota por intentar la reelección, Trump, de 76 años, dejó su cargo a 2 semanas antes de concluir su mandato. Casi 18 meses después, el exmandatario estadounidense apareció en un panel de expertos donde aseguró que Joe Biden ha puesto a Estados Unidos de rodillas, colocando al país en una humillación histórica. Pero ahora nuestro país se ha puesto de rodillas, literalmente. Puesto de rodillas, ¿y quién hubiera pensado que esto podría suceder? Trump enfatizó que en la administración de Biden ha dejado a un lado la seguridad, provocando que Estados Unidos se convierta en un país lleno de sangre, muerte y sufrimiento. Destacó que durante su mandato existió una frontera más fuerte y segura, con independencia energética y sin inflación, así como un ejército reconstruido y un país respetado por todo el mundo. Estamos viviendo en un país tan diferente por una razón principal. Ya no hay respeto por la ley y ciertamente no hay orden en nuestro país. Ahora un pozo negro de crimen, tenemos sangre, muerte y sufrimiento a una escala que alguna vez fue impensable debido al esfuerzo del Partido Demócrata por destruir y desmembrar las fuerzas del orden de Estados Unidos. Tiene que parar y tiene que parar ahora. El republicano confió que podrá regresar a la Casa Blanca con los mismos votos que lo dejaron gobernar de 2017 a 2020 la Unión Americana. Este noviembre la gente va a votar para detener la destrucción de nuestro país y va a votar para rescatar el futuro de Estados Unidos.
Estoy aquí ante ustedes para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos la victoria triunfal como en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente sucederá. En las elecciones presidenciales del 8 de noviembre del 2016, ante las especulaciones de analistas y la incredulidad de actores políticos y famosos, el magnate logró 304 votos electorales frente a los 227 que obtuvo la demócrata Hillary Clinton. Hoy busca repetir la historia. Bien, pues estamos aquí de regreso, estimados amigos, mientras el presidente Donald Trump hizo este discurso en doble vía, un poco también mirando hacia lo que él siempre calificó como un fraude electoral, pero sobre todo lanzando la señal para el 2024 y en el contexto donde también se le está acusando de que se quedó de brazos cruzados ante el asalto a el Capitolio. Algunos consideran que esto podría incluso provocarle algún tipo de asedio de tipo legal. Esta noche aquí en Contexto, en la octava, tengo la presencia de la doctora Leticia Calderón Shelius, profesora investigadora del Instituto Mora y presidenta del patronato de Sin Fronteras. Tengo también la presencia de Juan Fran Torres, periodista especializado en estudios latinoamericanos. Desde luego también Temoris Greco, politólogo, periodista y documentalista. Raquel Saed, maestra en estudios de Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en política y medios de Estados Unidos. De tal suerte que pues me voy rápidamente porque son 4 invitados y quiero que todo el mundo tenga tiempo de participar. Si les parece bien, empezamos con las mujeres e inicio con Leticia Calderón Shelius. Leticia, buenas noches. ¿Qué significaría un posible retorno y qué nos revela de Estados Unidos el hecho de que se recicle un expresidente y vuelva a intentar llegar a la presidencia después de haber tenido ya 4 años en la Casa Blanca? Bueno, Rubén, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que se reciclen los políticos en Estados Unidos, yo creo que es parte de la dinastía de ese país, ¿no? Es la manera como vemos los mismos apellidos de manera reiterada. En realidad, el nuevo, el outsider, ha sido Trump. El hecho de que pretendiera regresar, pues es parte justamente de esta dinámica política. Ahora, vamos al personaje, ahí es donde entran los asegúnes. Pues es obvio que ni siquiera con todo el debate que hay en este momento respecto al papel que tuvo Donald Trump en este asalto al Capitolio, se le ha podido descartar jurídicamente, porque hay estos intentos de ponerle un límite en términos de sus posibilidades para estar siendo un político público, no solamente avalando ya las candidaturas en estados clave, por ejemplo, en el caso de Arizona la semana próxima, sino ya pensando él mismo como candidato, y si no fuera como candidato, ojo, este es el punto, él sí detrás de cualquier candidato que se lanzara de la línea dura de los republicanos, lo cual no quiere decir que esto esté cerrado, porque por el otro lado también tenemos a políticos como Mike Pence, que su vicepresidente en su momento, que también tendría aspiraciones a moverse y en todo caso mover a esa línea más mesurada dentro de los mismos republicanos. Entonces es un escenario muy interesante, pero también de gran riesgo porque, y con esto cierro, Rubén, se plantea un escenario otra vez que refrenda esos discursos duros de parte de Trump, de lo que tú me digas, desde American First hasta los migrantes, hasta la parte del cambio climático negada por él, es decir, regresa con su discurso que no se movió ni un ápice. Entonces, creo que estamos en un escenario complejo y esto abre la mesa para de verdad ponernos a temblar. ¿Ves posibilidades de una guerra civil? Dicen que ya hay guerra civil cultural y en un momento dado hay personas que están muy alocadas allá en la Unión Americana. Bueno, yo creo que, digo, como tú lo mencionas en términos de lo civil, bueno, pues evidentemente hay una situación de quiebre total cuando tú tienes un discurso tan fuerte, militarizado además, y además xenófobo y además racista abiertamente. Bueno, se va a conmemorar desafortunadamente el aniversario de la masacre tremenda en El Paso, Texas, por decir una que nos toca muy cercanamente este 3 de agosto. Y creo que es un punto en el cual lo que es únicamente revelado es esta división ideológica tan potente en un país en el cual
vemos cómo además avanza jurídicamente temas como el de la interrupción del embarazo, algo emblemático que divide a la sociedad estadounidense en un split así total. Y ahí no es una cuestión de, bueno, más o menos la oposición o no. Ahí sí estamos hablando de un 50-50 y por tanto, ojo, porque eso, aunque no podamos hablar, y yo creo que ahí habría que tener cierto cuidado como una guerra civil, pero ciertamente sí hay una disputa ideológica tremenda por lo que unos imaginan que debe ser esa nación. Y ahí no me extiendo, pero el escenario internacional pues juega fuerte porque está no solo Ucrania, ahora China, agrégale, y ahora lo que le puedes ir anotando en términos, por ejemplo, latinoamericanos. Bien, gracias Leticia. Raquel Saed, pues más o menos en la misma línea, lo que tú quieras agregar con respecto a esta reflexión de, primero que nada, ¿cómo es que no hay más opciones políticas? ¿Qué pasa en la Unión Americana? Otra vez el señor Trump, otra vez outsider, como dicen en inglés, o sea, una persona externa. ¿Cómo ves la situación, Raquel? Hola Rubén, pues muchas gracias por invitarme y bueno, sí, creo que lo que dice Leti, ahí hay mucho del cual tomar. Sin embargo, yo quisiera hablar un poquito más en esta idea de lo que me preguntas de si no hay opciones. El Partido Republicano en este momento empieza a dividirse y es que lo que sucedió durante su mandato, el mandato de Trump, pareciera como que casi todo el Partido Republicano se estaba estaba alrededor de Trump, ¿no? Y cada vez más políticos tradicionales de los que normalmente son los protagonistas se estaban alineando con Trump. Y Trump no es un político tradicional ni definitivamente representa nada de lo que tenga que ver con el Partido Republicano, excepto en las cosas en que a ellos les interesa que los ha apoyado, ¿no? Como en el caso de nombrar a los jueces que han ayudado a este tema del aborto o el tema de las armas, ¿no? Pero lo que está sucediendo a partir de este juicio político que le están haciendo al interior del Congreso, que por cierto no se trata de un juicio legal, sino de un juicio político, lo cual puede llevar a más evidencias para que lleven a un juicio que lo pudieran incluso a lo mejor llevar a arrestar incluso, ¿no? Pero aquí el tema principal es qué está sucediendo dentro del Partido Republicano y si hay opciones. Lo que dijo Leti de Mike Pence y de estas figuras. Sin embargo, la figura de Mike Pence en particular fue muy atacada por el propio Trump durante el 6 de enero del 2021 y esto le resta al propio Mike Pence. Sin embargo, hay otros personajes como digamos el gobernador de Florida que se llama Ron DeSantis y que ha sido un incondicional de Trump y a pesar de ello podría ser su contrincante en un tema de elecciones primarias. Entonces, Ron DeSantis tiene ahora ya un poco más de $100 millones en su cuenta para empezar la campaña tal vez el año que entra. Entonces, bueno, aquí tendríamos que estar viendo muchos datos y sobre todo porque ya hay evidencias por parte de las encuestadoras que ven que los republicanos ya no estarían tan dispuestos a apoyar a Trump en unas elecciones próximas. Entonces tenemos que estar al pendiente de esto. No está tan cierto el futuro político de Trump, creo que está bastante incierto, pero por eso él está haciendo ahora olas, sobre todo porque tiene esta visibilidad dentro de, visibilidad en contra, ¿no? Con este juicio político. Raquel, antes de pasar con los caballeros, suponiendo que la Cuarta Transformación ganara las elecciones el 2024 y regresara Donald Trump a la Casa Blanca, dado el tipo de buena relación que tuvo el presidente López Obrador con Donald Trump, ¿eso sería un escenario hipotéticamente benéfico para México? Yo veo más que nada esta relación entre Donald Trump y el presidente López Obrador como un encuentro de personalidades. Yo no pienso que es el mismo caso que estuviera Donald Trump de regreso, que veremos qué pasará, y estuviera, por ejemplo, Ebrard o Claudia o algunos otros de los personajes que pudieran ganar la elección
en las próximas elecciones. Y como no hay reelección en México, pues no sería el propio López Obrador el que estaría en esta relación con Trump, sino estaríamos hablando de alguna otra persona. Yo creo que ahí tendríamos que observar cuáles son las declaraciones de los posibles ganadores de una elección en México. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Juan Fran Torres, periodista especializado en estudios latinoamericanos. Juan, lo que quieras decir de lo que ya hemos hablado, pero te pregunto, ¿qué impacto tendría el retorno de Trump para Latinoamérica, teniendo en cuenta que fue un hombre pues muy categórico con el tema del muro, llegó a hablar de países como Haití de Centroamérica como hoyos de mierda? En fin, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, primeramente gracias por la invitación. Hay que destacar algo, ¿no? El presidente Donald Trump, o el expresidente Donald Trump, ha promovido mucho la desigualdad, ¿no? En este caso, Latinoamérica él está involucrado directamente en lo que han sido en golpe de Estado, en este caso ocurrido en Bolivia en el año 2019, e incluso liderizó una reunión para tratar de derrocar un presidente electo, como es el caso de Venezuela. Yo creo que va a mantener la política contra América Latina, va a buscar tratar de tomar espacio energético, que es el gran poder que él maneja. Y también hay que destacar otra cosa. Desde que inició el periodo de Joe Biden, el expresidente Donald Trump ha venido liderizando todas las encuestas desde un principio. Es por eso que vimos como un año y medio después sale Donald Trump prometiendo un retorno increíble, donde bueno, va a garantizar todo lo que ahorita los ciudadanos americanos están deseando, ¿no? Una economía controlada, tratar de controlar lo que es la inflación, el tema de evitar que los combustibles suban de precio, como actualmente ha ocurrido. Incluso llegó a superar los $5 el galón. Y eso yo creo que más allá de generar otro tipo de discurso, eso es lo que el ciudadano americano quiere, una estabilidad económica, y precisamente él ha venido estudiando todo este tema con su equipo y sus asesores, y es por eso que ha recibido, en este caso, el respaldo en todas estas mediciones que se han venido realizando en los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que lo más difícil que él va a tener, como lo explicaron los demás compañeros, va a ser a lo interno del Partido Republicano. Si bien es cierto, su promoción como candidato o buscar la presidencia de los Estados Unidos, echa para un lado lo que es la aspiración de Marco Rubio, de esa ala republicana fuerte, dura. También hay que destacar que aparece también el ex vicepresidente Mike Pence y otros factores más del Partido Republicano que son más dialogadores. También hay que destacar que el presidente Donald Trump logró cosas también que ninguno había logrado, que era reunirse incluso con los principales adversarios de potencia, en este caso China, Rusia, incluso Corea del Norte, porque bueno, ahí en el tema económico hay algo en común. Sin embargo, bueno, lo que quiere el americano ahorita es tratar de controlar su economía, tener una economía estable, y eso es lo que él está promoviendo en este caso. Pues sí, ciertamente 7 de cada 10 estadounidenses de cualquier partido político, 7 de cada 10 prefieren a cualquier candidato que al actual presidente de los Estados Unidos, lo cual pues resulta dramático para el señor Joe Biden, que había muchas expectativas de cambio, pero pues para empezar por sus problemas estos donde saluda fantasmas, Temoris Greco. ¿Tú cómo ves el asunto del retorno de Donald Trump para el caso mexicano? Bueno, yo creo que efectivamente los estadounidenses están muy descontentos con su presidente actual, y es probable que él no hubiera ganado si no hubiera tenido, o sea, si no se hubiese visto en la dicotomía o él o Trump, ¿no? O sea, mucha gente no votó por Biden, sino que votó en contra de Donald Trump. Y por eso hay estrategas del Partido Demócrata que consideran que una postulación de Trump a esas alturas beneficiaría el intento del Partido Demócrata de no perder el control del Congreso en las legislativas que vienen ahora en noviembre, porque les permitiría volver a activar el tema Trump,
movilizar a sus bases para que puedan votar no a favor, no necesariamente a favor de los candidatos demócratas, sino a favor de la candidatura en construcción, que es la de Donald Trump. Ahora, el tema es que México ya no va a contar. O sea, si Trump regresa en 2024, estaría tomando posesión en 2025, ya tendremos también otro presidente en México. Andrés Manuel López Obrador hizo la magia del domador de las fieras. Él logró, contra todo pronóstico, sobre todo tomando en cuenta que ideológicamente están las antípodas con Donald Trump, logró domarlo. Donald Trump habla bien de López Obrador, incluso dicen que aunque sea socialista, así ha dicho Trump, aunque sea socialista es un buen tipo, y de esa forma logró neutralizar la agresividad que tiene Trump hacia México. Ahora, esta agresividad no es necesariamente algo que esté en el corazón de Donald Trump. O sea, realmente sabemos poco de la verdadera ideología de Trump, porque Trump, bueno, antes era un demócrata de Nueva York, o sea, estaba ubicado dentro del sector liberal del Partido Demócrata, pero como ahí no tuvo éxito políticamente, fue buscando su nicho. No, en realidad Trump no creó el trumpismo, sino que Trump le dio nombre a una corriente de emociones más que de pensamiento que existe en Estados Unidos y que él logró detectar y encarnar. Entonces su discurso se ajusta no necesariamente a lo que él piensa, sino a lo que él entiende que esa base social tan grande necesita. Y ese es uno de los problemas con los que vamos a tener que lidiar. Van a tener que lidiar en Estados Unidos, pero también en todos los países que estamos sujetos a la influencia de Estados Unidos. Que es que aunque Trump sea derrotado, por ejemplo, en las Cortes, incluso aunque le impidan volver a presentarse como candidato o incluso que llegara a ir a la cárcel, eso no significa que el trumpismo se va a acabar, porque el trumpismo está ahí. El trumpismo, con toda su carga de ignorancia, de teorías de la conspiración, pero también de odio hacia México, de odio hacia los inmigrantes. Ya decía la doctora Calderón, hablaba por ejemplo, de la xenofobia propia de esta gente, y también de un sistema electoral anacrónico, caduco, que permite la sobrerepresentación de partes del territorio de Estados Unidos que están muy comprometidas con este movimiento social que hemos llamado el trumpismo. Entonces, el trumpismo está aquí y parece que está para quedarse con o sin Donald Trump, y eso va a... Y si los demócratas son incapaces de montar un reto que pueda vencer al trumpismo en el 2024, esto va a tener influencia en las políticas de Estados Unidos hacia México y los países de América Latina. Antes de pasar con la doctora Leticia Calderón nuevamente, Temoris Greco, estamos viendo una presión de Estados Unidos y Canadá en el contexto del TEMEC, un TEMEC que a fin de cuentas fue impuesto por Donald Trump, amenazando con una serie de cosas. No le gustaba el Tratado de Libre Comercio, impuso el TEMEC, lo estuvieron negociando con Enrique Peña Nieto, pero continúa la negociación con el hombre que puso ahí el presidente López Obrador, y ahora hay este problema. ¿Qué pasaría con un Donald Trump si siente que México no está cumpliendo con lo acordado en el TEMEC? Bueno, yo creo que en eso tenemos más que preocuparnos por Biden, porque, o sea, con Donald Trump, si es cierto, pidió el TEMEC, era una manera de simular que estaba cumpliendo con las promesas que les había hecho a sus bases, de ser duro con México, de ser duro en temas de comercio, de proteger los empleos de Estados Unidos, pero en realidad Trump se preocupó poco por aplicar las distintas cláusulas del TEMEC que obligan a México a hacer ciertas cosas. Biden, en cambio,
sí tiene más el ojo en México. Los sindicatos estadounidenses, la AFL-CIO, que es la gran agrupación de sindicatos de Estados Unidos, es parte del Partido Demócrata y está generando, es una de las que exige que se aplique completamente el TEMEC, porque en la medida en que los salarios de los obreros mexicanos suban, en la medida en que los obreros mexicanos ganen derechos porque tienen sindicatos que sí los representan y que no son sindicatos charros, en esa medida también suben los costos de producción en México y caen los incentivos para que haya un traslado o para que siga el traslado de empresas de Estados Unidos a México. Entonces ellos se benefician, sí, mejorando las condiciones aquí, ellos retienen las empresas allá y los empleos allá. Entonces, yo creo que son los demócratas, en todo caso, los que tienen bastante más interés en la aplicación del TEMEC y no tanto el trumpismo. Doctora Leticia Calderón, en el discurso de Trump queda claro que se presenta como alguien para luchar en contra del llamado Estado profundo. A nivel global, mucha gente siente que Donald Trump representa un nacionalismo industrial y que el actual presidente de los Estados Unidos y el anterior y el Partido Demócrata representan el globalismo. De hecho, en reiteradas ocasiones y recientemente el señor Biden nuevamente mencionó este concepto de nuevo orden mundial y tenemos que encabezarlo nosotros. No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho desde hace muchísimos años. Tengo un seguimiento muy puntual de esas declaraciones por parte del presidente Joe Biden. Te pregunto, ¿realmente es un outsider nacionalista industrial que va a pelear en contra del Estado profundo o realmente el señor Donald Trump es una expresión de ese Estado profundo o de lo que algunos creen el gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos? Mira, Rubén, yo creo que lo decía muy bien Temoris, que estamos hablando de uno es el personaje, este personaje que tiene además que se proyecta de una manera que por sí mismo es una incógnita, porque de repente es una personalidad contraria a lo que se esperaría mucho en este discurso estadounidense de tratar de controlar, pero con este juego maquiavélico de buenos y malos, policía bueno, policía malo y el gran garrote. Pero por otro lado está lo que encarna Donald Trump. A mí me pareció muy acertado esto, porque al final de cuentas no es solo lo que diga este personaje, sino al final de cuentas todo ese grupo, todo ese movimiento, toda esa ideología que está detrás en una pugna que incluso es histórica, o sea, es fundacional a Estados Unidos, es decir, toda una propuesta que tiene que ver con de cómo se desarrolla el propio sistema económico de ese país, por ejemplo, con la lógica digamos, de estar más cerrados, más acotados a su territorio, sin que esto quiera decir que no explotando a otros, porque eso es parte de la naturaleza misma de ese Estado. Entonces, yo lo que veo aquí es que sí tenemos que separar, porque a veces, en el caso nuestro mexicano, bueno, digo, yo supongo que ocurre en todos los países, pero tendemos a personalizar mucho, como por ejemplo, ¿qué pasaría que si López Obrador cómo lo atendió y que si son amigos o no? Pues yo creo que eso es parte de la retórica que nos construimos, pero ¿cuáles amigos? ¿No? Son políticos profesionales que al final la legitimidad con la que ha contado López Obrador le permitió también navegar de una manera pues un poquito menos difícil respecto a esta personalidad abrumadora, pero lo que no quiere decir es que ese discurso, y lo vemos de manera muy potente con sus, digamos, sus más duritos, de discursos del Ted Cruz o por ejemplo, el gobernador en Texas, que es importante. ¿Por qué? Porque es además una frontera directa para nosotros con fuerte impacto en la relación comercial, migratoria, de tránsito, de tráfico, de todo. Entonces, ese discurso está ahí. Y cómo se activa, sobre todo, no solamente en la narrativa, sino también en cómo se lleva a cabo y cómo impacta directamente en el caso de México. Y ahora, sí te voy a decir una cosa, es impresionante lo ingrata que es la política. Recordaremos que Biden entra y de repente, en menos de 3 meses, ya 1 millón de estadounidenses están vacunados contra el COVID. El gran éxito y la narrativa desde México, sobre todo la oposición al gobierno actual, ¿cuál fue? No, aprendan de la diferencia con un gobierno como el de Estados Unidos, el de Biden, qué efectivos, qué eficientes, ¿y qué tenemos? A 2 años de eso,
ni quien se acuerde, ni quien se lo reconozca, y el dato duro es la inflación, que está como nunca en la historia reciente estadounidense y que pesa enormemente en términos políticos para este rejuego en el cual ha debilitado muchísimo a Biden, a pesar, fíjate, ahora sí que Biden diciendo no tengo otros datos, ¿no? Porque ayer le anunciaban la recesión de Estados Unidos y él dice, no, yo veo otra cosa, y lo que me parece interesante es que nos adelantamos a un Trump cuando todavía Biden tiene mucho que hacer. Primero, tratar de salvar cabeza en estas elecciones intermedias. Y luego la que sigue es, en todo caso, cómo el propio Partido Demócrata podría remontar ese discurso. Y ojo, aquí el escenario geopolítico internacional, y qué interesante lo que mencionas en términos del el Estado profundo, va a ser contundente. ¿Por qué? Porque China misma vamos a bajarle, no de amenazando, pero señalando que tiene una prioridad respecto a un territorio que Estados Unidos considera que puede pues tener también a la mano. Lo que vimos en su salida de Afganistán, que fue en su momento calificado como un desastre, y la misma guerra que está ahí y que se ha revertido en términos de medidas. Entonces, ese escenario puede ser incluso de mayor impacto para el discurso de la política doméstica estadounidense en estas intermedias y después hacia la elección de cambio, que definitivamente pues se ve muy difícil. Incluso lo ha dicho Biden, en algún momento cambió el discurso, pero de pretender siquiera postularse, y no vemos tampoco en este momento que despunten otros políticos. Pero bueno, también estamos hablando de un país muy potente, muy poderoso, de una maquinaria muy, muy afinada, y efectivamente también con muchas trampas en lo electoral, pero en la cual también los demócratas han jugado maravillosamente bien a su favor durante décadas. Vaya que ha habido trampas electorales. De hecho, las hubo, y me consta porque estuve muy metido en ello, en las primarias anteriores, cuando Bernie Sanders perdió contra Hillary Clinton. Y, híjole, ocurrieron cuestiones así perdón por el concepto, pero de repúblicas bananeras. Raquel, salvo lo que tú quieras decir, no quiero que mis preguntas vayan orillando necesariamente a marcar la temática, lo que quieras comentar, pero quisiera saber tu opinión. ¿Es un outsider, Donald Trump, o forma parte del sistema? Alguna vez Gore Vidal, en su casa en Hollywood, esto lo comento mucho porque fue larga la conversación, me dice, no se equivoque, Rubén, me dijo, aquí no hay más que un solo partido político con dos alas, y las dos alas son derechas, republicana y demócrata. Realmente es un outsider este hombre nacionalista industrial que está peleando en contra del Estado profundo y quiere sacar a Estados Unidos, quiere salvarlo más que de la globalización, de lo global como se está presentando en el mundo, o se estaba presentando en el mundo antes de la guerra de Ucrania. Bueno, este comentario sobre que son dos partidos de derecha, en realidad en este momento yo consideraría que se trata de algo muy diferente. Más que ser dos partidos de derecha, se trataría más bien de un partido conservador, con temas culturales conservadores, como por ejemplo el aborto, el tema de las armas, el tema de la religión en las escuelas, una serie de temas que definitivamente operan dentro de un partido. Y está el otro partido que está a favor de ciertas libertades, a favor de estos temas liberales, por ejemplo el matrimonio gay y varias cosas más, que definitivamente eso sí está muy delimitado entre los dos partidos. Así que ahí yo tendría algo que decir al respecto, porque me parece que ha cambiado la dinámica en que operan los partidos. Pero con respecto también a los partidos y a quién fue Trump a lo largo de muchos años en la historia política de Estados Unidos, Trump manejaba a los políticos a través de las donaciones que les daba, desde los Clinton, como decía Temors, que él sí era un demócrata, pero más que demócrata, era un pragmático. Yo no lo considero siquiera como un demócrata o un republicano, lo considero como un hombre con una personalidad autoritaria, muy pragmático y que juega muy a favor de él mismo. Entonces tenemos que les donó dinero desde los Clinton a los Bush, a todos los políticos de Nueva York y de New Jersey. Él los manejaba como él quería. Y también más adelante en los temas de más alcance, más federal, también apoyó
en diferentes estados. Lo podemos checar, esto es información abierta, está en diferentes websites, que con mucho gusto les podría compartir si ustedes están interesados. Así que Trump sabe manejar la política, nunca había entrado como político. Sabemos que por ahí del 2000 estaba con alguna intención, etcétera, pero él no sabe manejar la política, y tan no sabe manejar la política que dividió a la sociedad norteamericana, la dividió por la mitad. Ni siquiera había bueno, yo soy trumpista, pero al mismo tiempo estoy a favor de los sindicatos o cosas así. No, él partió a la sociedad norteamericana, donde familias enteras discutían de tal manera que se dejaron de hablar. O sea, él hizo lo que muchos nunca se hubieran imaginado. También en el caso de los temas internacionales, ¿no? Vimos cómo se alinea mejor con los autócratas como Putin, o prefiere, o con los chinos, o sea, se alinea con cualquier personalidad autoritaria, incluyendo a Erdogan o a Urban, que lo tuvo ahí en la Casa Blanca. A todos estos personajes son parte de lo que él se siente ser, y los ve como hacia arriba, ¿no? Y en ese sentido podemos ver que hay el caso de el López Obrador, cuando a él lo invita a la Casa Blanca a que se presente a tomarse la foto, más que nada lo está invitando porque López Obrador en ese momento tenía muchísimo apoyo, lo sigue teniendo, ¿no? López Obrador, de parte de su base social. Y entonces él se estaba colgando de un personaje con mucho apoyo dentro de su propio país para decir, miren quién me está apoyando, para después regresar y decir que López Obrador se había doblegado ante sus peticiones y que había puesto la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Pero esa es la parte que yo quisiera decir. Trump es ni más ni menos que un personaje político, pero muy autoritario. Me parece que no sabe manejar, por ejemplo, la política internacional. Esto de condenar a la OTAN, cuando la OTAN ha sido un organismo internacional que es para proteger la seguridad en Europa, a sus aliados mismos, y entrando a la presidencia, él condena a la OTAN y condena, por ejemplo, los tratados internacionales que se llevan a cabo con sus propios aliados. Y tiene a la gente diciendo, sí, tiene razón. Y lo que decían, por ejemplo, el tema de crear teorías conspiracionales, que son muy convincentes y que para mucha gente que se ha sentido rezagada y no tomada en cuenta dentro de la política, la ha dejado afuera en la política anterior. Entonces viene Trump y les habla directamente al oído a ellos. Y ellos lo reconocen como tal y lo toman en cuenta. O sea, son muchos temas, pero creo que eso es lo que él ha aprovechado. Ahora, ¿qué posibilidades tiene de llegar? Yo las he visto cada vez más disminuidas de aquí al 24. Ahorita hay que ver qué pasa en noviembre de este año con las elecciones de medio término. Vamos a ver si recuperan los republicanos alguna de las cámaras, que tal vez recuperen la Cámara Baja, pero tendremos que estar muy en la observación, porque eso va a hacer que todavía Biden se va más disminuido, porque va a tener menos posibilidades de gobernar con un Congreso en contra. Fíjate cómo son las cosas. A mí, de las pocas cosas que me gustaron de él fue que criticara a la OTAN, que tiene las manos manchadas de sangre, que de hecho es organización del Tratado del Atlántico Norte, y hasta en eso se equivocan. ¿Qué tenía que ver Libia con el Atlántico Norte? ¿Qué tenía que ver los ejércitos secretos de la OTAN, que está bien documentado, su participación en la operación Gladio, que todo eso está muy retirado de ser teoría de la conspiración? Justamente te iba yo a preguntar sobre eso, si con Trump podría cambiar el escenario, esto de la OTAN, y que se siguen sumando desde donde no se respetó aquel acuerdo de James Baker, que le va a prometer a Gorbachov que no se van a acercar ni un centímetro. Entonces Gorbachov acepta la reunificación alemana y que entren a la OTAN, pero hasta ahí, y todo eso se ha violado hasta la fecha. ¿Sería posible que con Trump se disminuya la tensión de una posible guerra, incluso nuclear? Bueno, yo estaría muy preocupada por eso. Sin embargo, el tema del tratado de la OTAN como tal es un tema de seguridad. Y sí, cada uno lo interpreta como le queda mejor a la medida, ¿no?
Estados Unidos es un país muy pragmático, su ideología es pragmática y está basado en lo que mejor le conviene. Y eso es muy claro. Pero Rusia también, ¿no? Porque al final de cuentas la OTAN es para protegerse en su tiempo de la Unión Soviética y en este momento de Rusia. Y entonces cuando Rusia empieza a tener este tipo de amenazas contra sus vecinos, sean o no de la OTAN, pues están los países de la OTAN en alerta, ¿no? Y entonces, bueno, no pueden proteger a Ucrania porque Ucrania no es parte de él, pero tiene a Finlandia que no pertenece y que ahora quiere pertenecer. ¿Por qué? Porque es vecino y porque ve que puede estar amenazado. Y así vemos diferentes casos, ¿no? Con Finlandia tal vez no se metiera, pero con Ucrania tal vez se pueda expandir un poquito más. Así que yo sí veo que aunque la OTAN ha sido un tema de a quién le conviene, bueno, pues también tenemos que Rusia también se ha aprovechado de cómo atacar a la OTAN en ese sentido, ¿no? Bien. Alguna vez Putin quiso entrar a la OTAN, se lo pidió a Clinton, de hecho, y Clinton lo rechazó. Juan Fran Torres, ¿tú cómo ves el escenario ya a nivel global de un retorno de Donald Trump en el escenario actual que estamos viviendo, que evidentemente tiene este impacto de lo de Ucrania, Europa, la crisis energética, la inflación, las manifestaciones en Netherlands, Países Bajos, de los agricultores, en fin, hay todo un escenario pues un tanto y cuanto inédito. ¿Qué significaría un presidente Trump que a fin de cuentas seguiría siendo el presidente imperial? Sí, efectivamente, para lograr llegar a la presidencia de Estados Unidos tienes que ser parte del Partido Demócrata o del Partido Republicano, primero, ¿no? En este caso, Donald Trump es republicano, pero tiene su propia línea discursiva, su propia línea política, y eso lo ha demostrado con las críticas que ha hecho hacia la OTAN y donde también eso ha evidenciado también que fue un error para Estados Unidos porque es más que todo un negocio familiar. En este caso, lo que ha venido ocurriendo en la guerra de Ucrania, donde está involucrado incluso, dijo el presidente Hunter Biden y el expresidente Donald Trump lo sabe. Y ahí, ¿qué es lo que ha provocado todo eso? Toda esta inflación en Estados Unidos, la falta de energía, donde incluso Estados Unidos se ha visto en la necesidad de ir a reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro y, bueno, ceder en lo político en unos espacios que, bueno, que eran bastante sensibles para la política norteamericana. También hay que destacar que Trump va a manejar su propia línea discursiva en el tema internacional. Si se va a tener que sentar con Putin, lo va a hacer. Todavía tiene aliados muy importantes, en este caso en América Latina, como el caso de Jair Bolsonaro, que es su persona de confianza y se ha mantenido su línea discursiva en apoyo al expresidente Donald Trump. Y bueno, ha dejado varios líderes mundiales con esa línea discursiva y ha venido, en este caso en Argentina, uno de los que está liderando las encuestas presidenciales de su tendencia, y así se ha venido también en otros países de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo Donald Trump? Ha venido tratando de imponer un discurso donde, bueno, se ha expandido en la región, y no solamente en la región, sino en el mundo, ¿no? Y bueno, ha quedado evidenciado que él está por sus intereses y no le va a interesar si es de derecha o es de izquierda. Lo estamos viendo en el caso de México. Si va a tener que sentarse con López Obrador, lo va a hacer. Si va a tener que ir a negociar con alguien de izquierda cualquier tema de recursos energéticos, lo va a hacer, y eso no va a ser impedimento para él. Que ha demostrado que, en lo particular, creo que es un outsider, a pesar de que es un magnate y va a jugar a sus intereses económicos, obviamente, pero se fue a sentar incluso con Kim Jong-un y con todo esto enemigo histórico del gobierno de Estados Unidos, y él lo que quiere es instalar su propia hegemonía, donde, bueno, todos estén tranquilos. Se ha demostrado también que él, con el tema de la guerra, ha sido muy selectivo, ha atacado en puntos clave, como en el caso de Irán, que dio la orden para atacar y asesinar a su líder, al líder iraní, Qasem Soleimani. Y bueno,
pero ha buscado siempre mantener sus intereses económicos por encima de la ideología política, y eso yo creo que lo que va a hacer. Y por eso que el ciudadano americano se siente, lo ha demostrado en esta última encuesta, la aprobación o la valoración que ha tenido, donde, bueno, desde un principio ha venido liderando la encuesta, y es por eso que él sale con esa efervescencia diciendo que, bueno, que se prepara por un retorno increíble, ¿no? Y donde, bueno, ha destacado también que Estados Unidos ahorita va directo al infierno, ¿no? Demostrando que con el tema de la alza de los combustibles, el tema de la inflación y todo este tema. Yo creo que el partido, más allá de que el Partido Republicano gane ahora en las elecciones intermedias, las elecciones de la Cámara, yo creo que eso no va a ser impedimento para que Donald Trump, en los meses que va a transcurrir, siga aumentando su aceptación, porque se identifica, el ciudadano americano se identifica con su discurso, porque realmente la está pasando muy mal. Ahora que mencionas lo selectivo en el tema de la guerra y que se identifica con su discurso, hubo un pasaje de su discurso del martes pasado en el cual refiere a los soldados, a los miembros de las Fuerzas Armadas, y dice, se les tiene que regresar su dignidad salarial, su apoyo para que peleen guerras y ganen guerras. ¿Eso fue para el consumo interno o para un consumo externo? El tema de la guerra, para ganar guerras, dijo Trump. Sí, hay que destacar también que Trump ha tenido un discurso muy ofensivo, pero en la práctica no lo ha sido. Que ha demostrado en su último periodo de gobierno que no coordinó, no propició ningún tipo de guerra, sino más bien ataque selectivo, como ya lo expliqué en el caso del asesinato de este líder iraní. Y además de eso, yo creo que es más de demostrar una especie de efervescencia nacionalista para el americano, que eso es lo que busca el americano, un presidente que se identifique con ellos, y por eso, como ya lo expliqué, en este momento se va a seguir sintiendo identificado con Donald Trump, aunque no lo vean perfecto, pero es el que realmente está hablando de las necesidades de lo que quiere el ciudadano americano. Y vemos también otra cosa que hay que detallar, que muchos de sus aliados, aunque que eran sus aliados, cuando hubo el proceso electoral, fueron inmediatamente a reconocerlo, a reconocer al presidente Joe Biden, como en el caso de Juan Guaidó, que no esperó y reconoció ahí mismo al presidente Joe Biden, sin todavía tener los resultados electorales, los colegios electorales anunciar los resultados, ¿no? Y eso también, yo creo, pudiera generarse incluso una relación incluso con el gobierno de Venezuela, que va a estar encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, obviamente para el 2025, si es que está gobernando, no va a tener impedimento. Yo creo que Donald Trump va a venir ya como repotenciado. Los números así lo indican. Si fuesen las elecciones este domingo, ganaría la presidencia. Hay que ver cómo se va a desarrollar la política americana en este concurso septiembre. Gracias, Juan. Temoris Greco, recordarás perfectamente bien que el presidente López Obrador ha dicho ya por lo menos en 2 ocasiones, y ya bajo el gobierno demócrata de Biden, citando aquello que se le atribuye a Porfirio Díaz de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, dice, pues ya ni tan lejos de Dios y más cerca de los Estados Unidos. Alguna vez lo dijo con el secretario de Estado y vinieron las risas, etcétera. ¿Cómo ves realmente México está más cerca de Estados Unidos, de vecinos distantes a un amor sin barreras, o cómo va el asunto? Pues mira, yo creo, o sea, Andrés Manuel es un pragmático, ¿no? Es un pragmático total. Es un líder nacionalista que no se encierra en el nacionalismo. Y él está reconociendo la realidad que prepararon los Bush y los Clinton y Carlos Salinas de Gortari, que es hacer de México, de la economía mexicana, un apéndice de la economía de América del Norte que maneja Estados Unidos. Esa es la realidad que tenemos ahora. Ya llevamos 30 años de acuerdos comerciales con ellos, de dependencia, y el presidente no tiene la intención de cambiar eso. Lo que trata de hacer es alterar hasta cierto momento, hasta cierto punto,
las dinámicas de la relación para que México pueda decir un poquito más. La ausencia, yo diría que exitosa, del presidente en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles lo demostró, porque dijo ya no podemos seguir permitiendo que Estados Unidos, que Washington defina unilateralmente quién va y quién no va a las cumbres continentales, y para eso tuvo más o menos apoyo de otros gobiernos de América Latina, y también demostró que no le hacía falta a México ir a sumarse al espectáculo que estaba creando Biden ahí para que México pudiera tener acuerdos. Finalmente fue a ver a Biden, y allá de manera bilateral se están cocinando las cosas que le convienen a México y a Estados Unidos. De hecho, fue atrevido lo que hizo el presidente, porque le echó a perder a Biden. O sea, lo que hizo Trump fue descarrilar la política, la ya muy antigua política de alianzas que tenía Estados Unidos. La descarriló Trump en América Latina, agrediendo a diversos gobiernos de aquí, la descarriló en Europa y en otros lados. Putin, o sea, cuando llega Biden, una de sus primeras tareas es ver cómo va a relanzar o a acomodar todo lo que Trump echó al piso en esa política de alianzas. En Europa ha tenido un éxito grandísimo gracias a Vladimir Putin, porque la invasión a Ucrania que está haciendo Putin ha movilizado por varias décadas. La OTAN parecía que no sabía qué es lo que iba a hacer, ya nadie hacía caso. Los europeos estaban intentando crear una fuerza militar propia, común. Todo el mundo se estaba yendo por otro lado, y esto forzó a la OTAN no solamente a reagruparse y a recobrar el sentido de sus acciones, que no tienen que ver con el Atlántico Norte, ese es el nombre, tiene que ver con la disputa de la hegemonía global. Y entonces vuelven a recobrar un sentido de lo que están haciendo, y no solamente eso, sino que vencen la reticencia histórica de Finlandia y de Suecia a incorporarse a la OTAN. Y esto es un obsequio que le está poniendo Putin, que le puso Putin a Biden. En América Latina no ha funcionado así. En América Latina estamos en un momento en el que la izquierda democrática está avanzando en los países más grandes del continente, y donde entonces se ha generado una resistencia, y en donde se ve que ya Estados Unidos no tiene la fuerza que tenía antes para imponer sus criterios, y que además hay varios países de Sudamérica que ya están conversando en otros términos con los chinos. Entonces, esto a mí me parece que finalmente México y López Obrador están en condiciones de mejorar los términos de la interlocución. Pero eso no significa que dejar de reconocer que la economía mexicana pues depende de lo que pase en Estados Unidos. Me quedan 9 minutos de programa y libremente lo que cada quien quiera decir y concluir, iniciando con la doctora Leticia Calderón. Pues muchas gracias. Mira, yo creo que estamos en un escenario que obviamente se antoja para suponer muchas posibilidades, pero realmente aquí lo que tenemos es como muy en concreto una coyuntura muy compleja, porque el gobierno estadounidense ha abierto muchos frentes. Creo que incluso cada vez se acerca a situaciones de mayor peligro con esta disputa que puede abrirse con China, que realmente es de mayor nivel, vamos, ¿no? Entonces, aquí en la relación con México, lo que sí vemos es que, pues obviamente hay actores, bueno, de segundo nivel, como lo mencionaba yo en el caso de estos senadores a los que López Obrador se refiere de manera reiterada, y que además les habla en el idioma que ellos sí entienden, ¿no? Ted Cruz, Marco Rubio, el mismo Bob Meléndez, que creo que es interesante porque son como unos interlocutores a los que se puede dirigir, y que al final de cuentas, en términos de política doméstica nuestra interna, pues tienen un correlato. Es muy interesante. Y ojo con una cuestión que es muy importante, incluso para la inteligencia estadounidense, entender que los márgenes de independencia que puedan tener los gobiernos, y por tanto, y sobre todo gobiernos que tienen una legitimidad sin lugar a dudas, pues son importantes hasta por la gobernabilidad que puedan tener. Entonces, la importancia de respetar ciertas cuestiones que, digamos, acotan márgenes de ganancia. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la política energética, que México ha decidido un rumbo.
y que eso al final tampoco ni es drástico ni es contundente, simplemente son acotar un tanto las ganancias y poder dar márgenes de mayor rentabilidad al país. Me parece muy interesante de cómo se puede jugar, digo, esto lo digo en lo inmediato, en cómo se pueden dar las negociaciones con Estados Unidos, que no le conviene abrir otro frente, aunque sea retórico. Eso me parece a mí y muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, Leticia, muchas gracias a ti. Maestra Raquel Sáez. Pues sí, nada más un comentario sobre lo que habían dicho hace un momentito, y es, ¿a quién le habla Trump? Y Trump le habla a su base social, y lo que hace constantemente es reforzar a su base social. Y por eso tiene estos rallies que no significan ninguna campaña en general, porque ahorita todavía no comienza, ni tampoco había comenzado hace un año, ni estaba en campaña durante su mandato. Simple y sencillamente hacía los rallies para reforzar su discurso. A estas personas que tenían un racismo grabado dentro de su piel y que él les dijo, está bien decir cosas racistas, porque miren, yo las digo. Entonces creo que por ahí hay que tomar en cuenta. Y cuando habla con el ejército, él tiene una gran base social que lo apoya dentro del ejército. Entonces, bueno, eso nada más con respecto al discurso. Y más que nada, creo que nos tenemos que enfocar mucho en los temas internacionales. Biden está mucho mejor apoyado afuera del país que dentro de su país. Y sabemos que es por estos problemitas que tiene de dicción y que tiene el problema de Afganistán y ciertas cosas, pero fuera del país él está siendo muy reconocido, sobre todo porque el marker, o como quien dice, la marca anterior es Trump. Y Trump ha sido para el sistema internacional bastante complicado. Entonces, bueno, eso también. Y finalmente, creo que como decía Clinton en su tiempo, is the economy stupid, ¿no? Todo lo que vaya a suceder tiene que ver con cómo se resuelvan los problemas económicos, por lo menos de aquí a 4 meses o 5 meses, que son las elecciones en noviembre, y luego más adelante por los siguientes 2 años. Eso es lo que hay que estar muy al pendiente, y ese va a tener que ser el enfoque principal, ya sea del presidente Biden, si es que quiere ser presidente otra vez, o del que lo vaya a seguir. Y tenemos que estar observando que si él decide no ir para las elecciones siguientes, hay que ver quiénes sí son los que van a ir y entonces estar enfocados en ellos. Raquel Sáez, muchísimas gracias por tu participación esta noche aquí en Contexto. Juan Fran Torres. Sí, yo creo que hay que destacar algo muy importante, ¿no?, en la política de Donald Trump. Él ha venido instalando como una especie de tercera vía, y eso se ha replicado mucho, sobre todo en América Latina. Vemos el caso mismo de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque es muy difícil que gane la reelección, pero mantiene una cantidad importante de votos duros, que es cerca del 30% del electorado brasileño, y eso es muy importante, y eso hay que destacarlo. Igual también vemos como en Argentina Javier Milei se identifica también con Donald Trump, y ese discurso nacionalista, libertario, también está liderizando lo que es toda la encuesta, en este caso allá en Argentina. También vemos en el caso de Chile, también se levantó un gran movimiento que es de CAS. En este caso perdieron la presidencia, pero tuvieron un apoyo importante dentro de la población, porque se ha venido instalando ese discurso de tercera vía, de ese discurso que va en contra de esas políticas agotadas entre derecha e izquierda, y ellos han venido, a pesar de que ellos representan una especie de derecha más radical, ellos tratan de ser un poco abiertos en algunas áreas, ¿no? Y obviamente tratar de, su función principal es reducir el Estado y tratar de ello controlar todo, ¿no? Que todo el tema privado lo controle todo, ¿no? Y, o como ya les dije, reducir en este caso el Estado. Yo creo que eso hay que destacarlo en el discurso de Donald Trump, y eso es lo que nosotros, es lo que se viene de ahora en adelante para el mundo. Juan, te agradezco muchísimo. Finalizamos con Temoris Greco. Rubén, me quedé pensando en eso que te dijo Gore Vidal,
son dos partidos de derecha, que por supuesto lo son, pero no es lo mismo una derecha que la otra. Y yo creo que cometemos un error si los tratamos como si fueran lo mismo. Hay una derecha que hay en el Partido Demócrata que incluye a sectores progresistas. Ahí está Alexandra Ocasio-Cortez y otras legisladoras que constituyen un ala muy interesante. Ahí está Bernie Sanders, y el Partido Republicano no tiene absolutamente nada parecido a eso. Pero no solamente eso, el Partido Republicano ya no es el Partido Republicano de hace 10 años, que era todavía más parecido al Partido Demócrata. El Partido Republicano se ha ido yendo al extremo del extremo. Sí. Un extremo que representa, o sea, que le llamamos trumpismo, como antes lo llamábamos Tea Party, y que cuando se vaya Trump tendrá otro nombre. Pero el tema es que la política tradicional del Partido Republicano está trastocada. Los que solían mandar ahí ahora están arrinconados, y son gente que cree en fantasías, que se inventa que los izquierdistas están secuestrando niños para sacarle la sangre y que era una droga con la cual tener vida eterna. Eso es lo que creen esas personas. Y tenemos un riesgo importante ahí si esta gente sigue controlando la política y la economía de un país que determina cuál es la suerte que corre México. Entonces sí, a mí me parece que no es que los demócratas sean buenos, pero no son tan malos. Fíjate que en esa línea Chomsky, por un lado dijo, cada 4 años nos dicen cómo llegar al mismo destino económico y político en esencia, pero votamos para ver si nos vamos por el carril de la derecha o por el carril de la izquierda, dice Chomsky. Pero luego recientemente dijo que la organización más peligrosa para el mundo era el Partido Republicano, porque se corrió a la extrema derecha, se salió de madre, como dicen los españoles, y el Partido Demócrata, dice Chomsky, se recorrió al espectro que antes ocupaba el Partido Republicano. Un poco en la línea de lo que tú dices. Pues les quiero agradecer, porque se me agotó el tiempo, a los 4 por esta participación esta noche aquí en Contexto, y reflexionar de cara a nuestra audiencia para que cada quien pueda obtener sus conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A todos ustedes, en verdad, muy amables. Y justamente me despido con una frase de Chomsky que pronunció sobre Donald Trump. Y Chomsky dijo sobre Trump: Trump es un nuevo tipo de malignidad sin precedentes en la historia de la democracia parlamentaria. No podemos estar seguros de a dónde llevará esto. Eso dijo en su momento Noam Chomsky, y ahora pues Trump cabalga de nuevo. Estimados amigos, les espero el próximo sábado, 8:30 de la noche, en Contexto, aquí en La Octava. Por hoy, gracias y que tengan un excelente fin de semana. En Contexto. 81.400 personas da und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.